Dios le bendiga. Saludamos pues a todos nuestros amigos y hermanos que nos sintonizan, el poder llegar a sus vidas y a sus hogares a través de los medios de comunicación, a través de las redes sociales. Realmente es una bendición, un privilegio que el Dios Altísimo nos concede y poder tomar este espacio en su programa Arequipa en Comunión. Saludar también al reverendo Josué Carrús, a su amada esposa, la sierva Edith Asensio, también a cada pastor y amigo que nos está sintonizando. Como dice la palabra en el Salmo 119, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Y es lo que queremos, es que esta lámpara pueda alumbrar. Esa lámpara es la palabra de Dios. Esa lámpara es la que nos va a llevar a poder iluminar nuestra mente y nuestro corazón. Por ello, Dios nos da esta bendición de compartir este estudio del libro de los Hechos. ¿Los Hechos de qué? De los apóstoles, los Hechos del Espíritu Santo. Y a través de este estudio, Dios está enriqueciendo nuestra vida. Estamos viendo que hay una iglesia que comenzó a surgir, a nacer, en Pentecostés, y avanzar y extenderse. Pues hoy vamos a continuar en el capítulo 4 del libro de los Hechos, a partir del versículo 23. Quisiéramos dar lectura ya con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La palabra de Dios dice así: y puestos en libertad, vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y ancianos le habían dicho. Y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Verso 25, que por boca de David, tu siervo, dijiste: ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor, contra el Cristo. Verso 27, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, dice, y Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, amén, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Verso 29 dice: ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra mientras extiendes tu mano, dice, para que se hagan sanidades y señales, prodigios, mediante el nombre de tu Hijo Jesucristo. Aleluya. Verso 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Hasta ahí la palabra del Señor. Vamos a orar, pedirle a Dios que esta enseñanza sea de bendición para nuestras vidas. Oramos este día. Padre amado, gracias te damos, Señor, la oportunidad que nos concedes de poder ir al libro de los Hechos del Espíritu Santo. Háblanos en esta hora. Te lo rogamos, te lo imploramos, Señor, en el nombre bendito de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos a continuar entonces con esta enseñanza en cuanto a los hechos del Espíritu Santo. Estamos hablando de los hechos o los actos o las acciones. Es un libro que se encuentra en la Biblia. Es un libro que narra la historia de la iglesia. Quizás muchos hemos tenido un cristianismo sin Biblia. Hemos profesado tener a Cristo, pero de la Biblia no teníamos conocimiento. No sabíamos cómo la iglesia apostólica
comenzó a extenderse, comenzó a avanzar a lo largo de los siglos, y cómo la iglesia en el principio, esa iglesia apostólica, comenzó a extenderse en este imperio que dominaba el mundo, que era el imperio de Roma. Entonces, el libro de los Hechos registra varios acontecimientos. Hemos visto uno de los primeros acontecimientos en la fiesta de Pentecostés, es el derramamiento del Espíritu Santo. Hemos visto ahí, amén, Pentecostés, una fiesta importante. Allí se dieron varias cosas: la venida del Espíritu Santo, el sermón de Pedro, ese primer sermón de Pedro, y la vida de los primeros cristianos. Luego, del capítulo 3 al 5, está la sanidad del paralítico, el segundo sermón de Pedro, Pedro ante el Sanedrín judío, que lo estudiamos anteriormente, la oración de la iglesia pidiendo valor, poder, para que los apóstoles siguieran predicando, la vida en común de los cristianos, el pecado de Ananías y Zafira, y luego siguen milagros y sanidades. Vemos entonces aquí ante la sanidad del paralítico. Allí compartimos anteriormente ese hombre que estaba pidiendo limosna, este hombre que dice que estaba paralítico por muchos años. Para él no había esperanza, para este hombre no había solución. Amén. La ley decía que tendríamos que tener misericordia, compasión por un hombre que mendigaba. La mendicidad era algo que se dio en todos los tiempos. En los tiempos bíblicos también habían mendigos. Y entonces la ley decía que hay que tener misericordia y compasión del pobre, del menesteroso. Pero algo sucedió, algo que registra la palabra y nos muestra la Biblia, es que en el capítulo 3 de los Hechos algo sucedió. Y es que este paralítico que estaba pidiendo limosna, amén, recibió más que una limosna, recibió la sanidad completa de su cuerpo. Salió de esa parálisis, de esa condición que lo estaba atando por tantos años. Este hombre fue restaurado completamente. La ley decía que hay que darle una limosna, que hay que tener compasión del paralítico, pero la gracia que está en Jesucristo se manifestó en el paralítico y este hombre se levantó. ¿Sabe? Pedro y Juan estaban entrando al templo y entonces este paralítico decía: deme una limosna, deme lo que tienen. Pedro dijo: no tenemos oro ni plata, pero en el nombre de Jesús, levántate y anda. Inmediatamente la sanidad vino, el poder sanador vino sobre este paralítico y se levantó. Esto fue una noticia en todo el pueblo, en todo Jerusalén. Esto corrió, se dio a conocer, de tal manera que dice que todo el pueblo concurrió. ¿Dónde? Al pórtico de Salomón. Miles se reunieron, estaban allí. Y sabe, es ahí donde el apóstol Pedro toma la oportunidad para poder predicar, compartir la palabra. Ya Pedro lo había hecho allá en el aposento alto en Pentecostés, pero ahora, a consecuencia de este paralítico que estaba completamente sano, el pueblo reunido ahí, dice que Pedro declaró esta palabra. ¿Sabe qué dijo? A todo ese pueblo que estaba reunido ahí, contemplando el milagro, la sanidad de este paralítico, dijo Pedro a esa multitud: matasteis al autor de la vida, a quien Dios ha resucitado. Este fue el mensaje. El autor de la vida es Jesucristo.
Él es el autor de la vida. Él ha resucitado. Por eso que la muerte no pudo retener al autor de la vida, que es Jesucristo. En resumen, esa fue la esencia del mensaje de Pedro allá en ese pórtico de Salomón, en el templo, donde había una multitud. Y luego en el capítulo 3, verso 19, dice Pedro: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados y vengan de la presencia de Dios tiempos de refrigerio. El arrepentimiento, ¿por qué? Porque mataron al autor de la vida. El arrepentimiento porque ellos habían rechazado al autor de la vida, que era Jesucristo. Y el mensaje llegó. Y sabe, dice que en este segundo sermón de Pedro se convirtieron 5,000 varones. 5,000 varones, sin contar mujeres. Una gran multitud se añadieron a los 3,000 que ya se habían convertido en Pentecostés. Vemos cómo la iglesia, amén, el mensaje de Dios es un mensaje cristocéntrico. Está centrado en Cristo. Aleluya. Es Pedro el que está exaltando el mensaje, pero el mensaje es Cristo. Y ahí dice que Pedro y Juan, ante todo lo que estaba aconteciendo, la palabra dice que Pedro y Juan, compartiendo la palabra al pueblo, fue en ese momento, ya en el capítulo 4, que los sacerdotes y el jefe de la guardia llegaron, dice, resentidos de que enseñasen al pueblo y anunciasen el nombre de Jesús. Estos hombres, sacerdotes del Sanedrín judío, un concilio, amén, un tribunal que tenía autoridad de juzgar, y que fueron molestos y resentidos de que estos apóstoles predicaran el mensaje del Mesías, de Jesucristo. No soportaron, amén, que enseñaran que Jesucristo es el autor de la vida, que Jesucristo es el Salvador, es el mediador. Se molestaron, se incomodaron. Entonces dice que los echaron a la cárcel, los tomaron presos por la causa de Jesucristo. ¿Sabe qué dice la Biblia? Bienaventurado, amén, los que sufren por mi causa. Amén, porque su galardón será grande en el reino de los cielos. Si usted sufre por la causa de Cristo, es bienaventurado. Si usted sufre por sus pecados, no es bienaventurado. Pero el que sufre por la causa más noble, que es la causa de Cristo, alcanza esa bienaventuranza y su galardón será grande en el reino de los cielos. Fueron puestos en la prisión y luego nos dice la Escritura, la palabra de Dios, que luego que ellos fueron puestos en prisión, los llevaron al concilio y delante del Sanedrín judío fueron juzgados. No encontraron en ellos ninguna falta. No habían evidencia de poder condenarlos a ellos, porque la evidencia era un hombre de casi 40 años, dice, más de 40 años tenía, estaba sano delante del pueblo, y esto los sacerdotes, los sumos sacerdotes del Sanedrín judío, esto era evidente. Pero algo que hicieron fue amenazarles. El Sanedrín judío no podía tenerlos presos ya, tenían que soltarlos. Pero dice que los amenazaron en el capítulo 4, verso 17. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, acordó el Sanedrín judío diciendo, amenacémosle para que no hablen de aquí en adelante en el nombre de Jesús. Para que ya no hablen en el nombre de Jesús. Y llamándolos, dice el verso 18 del capítulo 4, les intimaron que en ninguna manera
hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Les amenazaron. ¿Cuál era la sentencia? Bueno, van a salir libres, pero les dijeron, no hablen más en el nombre de Jesús. Les prohibimos que hablen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. No podemos dejar de decir ni de hacer lo que hemos visto y oído. No podían callarse. Así que Pedro y Juan los soltaron, entonces los dejaron libres. Ahora vamos ya al versículo 23, es lo que vamos a continuar en este estudio. Vamos a ir al capítulo 4, verso 23, que vamos a hablar sobre la iglesia que está orando, la iglesia que ora en todo tiempo. Dice el verso 23, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron, dice, todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos le habían dicho. Bueno, vinieron a los suyos. Vinieron a los suyos. La Biblia no dice quiénes estaban allí. Era una casa, era un lugar donde estaban reunidas, no toda la iglesia, por supuesto, porque eran miles, pero estaban seguramente los apóstoles, los más cercanos, amén, estaban allí y puestos en libertad vinieron a los suyos y contaron, dice, todo lo que el concilio, el Sanedrín judío les había declarado, las amenazas del Sanedrín judío, la prohibición de no hablar más en el nombre de Jesús. Pedro y Juan les comparten esto, le dicen, esto es lo que el Sanedrín judío ha declarado, no podemos seguir hablando en el nombre de Jesús. Pero vemos que entonces contaron todo esto, pero la iglesia, sabe, estaba orando. Sabe que la iglesia oraba por Pedro y Juan. La iglesia intercedía, estaba clamando. Y que Pedro y Juan fueran puestos en libertad fue también porque hubo ese respaldo de oración. La iglesia debe orar en todo tiempo. La iglesia tiene que orar en sus casas. Aquí la iglesia estaba orando y Dios obró entonces. Vemos, para recordar lo que dice nuevamente en el capítulo 4, verso 16, donde nos dice, aunque ya lo hemos leído, pero dice, ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto, señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moran en Jerusalén, y no podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémosle, para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno de este nombre. Y llamándolos, verso 18, les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Allí vemos, están bajo amenaza. Se da cuenta que el principio, cuando el evangelio comienza a propagarse, cuando ellos van a ser testigos, porque ¿cuál es el fin del bautismo en el Espíritu Santo? El derramamiento en Pentecostés era ser testigos. El mismo Señor Jesucristo había declarado, y recibiréis poder y me seréis testigos en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Quiere decir que el haber recibido poder, haber recibido esa unción era para ser testigos. Y aquí Pedro y Juan están testificando
por causa de dar ese mensaje Pedro en el pórtico de Salomón, fueron llevados presos, fueron juzgados ante el Sanedrín judío. Ahora puestos en libertad, amén, Pedro y Juan no callan, sino comparten con los hermanos, les comparten y le dice las amenazas que habían recibido. Pero vemos cómo el poder de Dios ha obrado. Este concilio no pudo condenarlos, amén, y retenerlos en una prisión. ¿Cuál fue la causa? La oración de la iglesia. La iglesia estaba orando por Pedro y Juan. Esto nos recuerda también cuando Pedro, más adelante ya en el capítulo 12, Herodes dice, tomó a Pedro y lo llevó y lo puso en una prisión. Y estaba custodiado en esa cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración por él. Eso está en Hechos capítulo 12, verso 5. La iglesia hacía oración sin cesar por Pedro. Y de pronto, Pedro, que estaba encadenado en el cepo, las cadenas se cayeron, las puertas de la prisión fueron abiertas. Un ángel vino y Pedro pensaba que era un sueño, pero aquel ángel le dijo a Pedro, vístete, amén, cíñete, levántate. Y Pedro salió de esa prisión en una forma poderosa, sobrenatural. ¿Por qué? Porque dice que la iglesia oraba sin cesar por él. Clamaba a la iglesia. La iglesia debe orar por los siervos de Dios, por los pastores. El ataque viene contra los pastores, contra los que están liderando la obra de Dios. La iglesia tiene que orar. Allí vemos entonces la liberación de Pedro y Juan. Ahora volviendo pues al capítulo 4, verso número 24, volviendo allí dice la palabra del Señor. Y ellos, habiendo oído, o sea, escucharon que todo lo que Pedro y Juan les compartieron, las amenazas del Sanedrín judío, y habiendo oído, dice el verso 24, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que hay. Luego de haber escuchado, luego de haber recibido el informe de Pedro y Juan, esto los llevó a orar. Inmediatamente alzaron unánimes la voz a Dios. Unánimes. ¿Sabe por qué? Porque había una necesidad de orar. Y era que el Sanedrín judío, este concilio o este tribunal de justicia, había sentenciado que no se puede predicar más en el nombre de Jesús. Ya no pueden hablar más en el nombre de Jesús. ¿Qué hicieron? No fueron a presentar su queja delante del Sanedrín judío. No fueron a llevar una carta delante del Sanedrín judío. Amén, para que ellos puedan predicar con libertad. No. ¿Sabe lo que hicieron? Alzaron unánimes la voz a Dios. Unánimes. Se unieron. Y empezaron a orar diciendo, soberano Señor, dice el verso 24, tú eres el Dios que hiciste el cielo, la tierra y el mar, y todo lo que en ellos hay. Empieza esta oración unánime, empieza primero con adoración, empieza esta oración reconociendo a Dios, que Dios es el Dios creador, el Dios soberano, que hizo los cielos, la tierra y todo lo que ellos hay. Quiere decir que es Dios el que tiene el control, el que tiene la autoridad. Y aunque un concilio ha amenazado de que no se puede predicar más en el nombre de Jesús, aquí la iglesia
o los hermanos que son parte de la iglesia están orando y están diciendo, tú tienes todo el poder, tú eres el creador de todas las cosas. Y empezaron a orar, adorando a Dios. Cuando empezamos a orar, hay que hacerlo adorando a Dios. Hay que hacerlo dando gracias a Dios. Esta oración que ellos presentan, dice, luego siguen orando. Y vamos ya al verso 25 hasta el verso 26. Y que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo. Esta es una oración que se está presentando, pero en esta oración, ¿sabe? Hacen referencia al Salmo número 2. El Salmo número 2 es un salmo mesiánico. Es un salmo mesiánico. Pero allí hacen referencia al Salmo número 2. Y dicen, por boca de David dijiste, se amotinan las gentes, se amotinan y piensan cosas vanas. Se reunieron contra el Cristo, dice, contra el Señor y contra su Cristo. Se reunieron. Quiere decir que el Salmo 2 es cumplimiento de lo que están ellos viviendo en este momento. El propósito del Salmo 2 era declarar la oposición que iba a venir. Iba a llegar una gran oposición. Esta es una oración donde declaran también una palabra de profecía, una palabra profética. Por boca de David dijiste que iba a haber oposición. La oposición se iba a dar. Siempre iba a haber oposición. La iglesia ha experimentado esa oposición, esa persecución. La iglesia fue perseguida en todo tiempo. La iglesia nos habla que Esmirna era la iglesia perseguida. Era la iglesia en Apocalipsis que el Señor dice, conozco tus obras, que no eres rico, pero eres pobre. Eres pobre. En una iglesia pobre, sin bienes materiales, sin recursos, despojada de sus bienes, pero eres rica en lo espiritual. Era una iglesia rica en el Espíritu Santo, en la palabra. Era una iglesia que sufría, pero una iglesia que crecía y avanzaba. La iglesia siempre fue perseguida en todos los tiempos. Durante el imperio de Roma, los emperadores, amén, en el Coliseo romano, se reunían las multitudes para poder celebrar, para poder divertirse, gozar de un momento de distracción. ¿Cuál era la distracción del emperador? ¿Cuál era ese momento de poder gozarse ahí, en ese coliseo? Y era que los cristianos, los que no reconocían al César, al emperador como el Dios, como el César, estaban allí. Los leones, que varios días no les habían dado de comer. Imagínense, estos leones eran soltados varios días sin comer, y los cristianos con sus familias, con sus hijos, todos allí en la arena de ese coliseo romano. Hermanos, no renunciaron a su fe, miraron al emperador, no renunciaron a su fe, mantuvieron su fe y así murieron. Qué gran diferencia, ¿no?, con el cristianismo de hoy. Cualquiera hoy renuncia a su fe, cualquiera niega su fe,
Cualquiera vuelve al mundo por cualquier situación que venga sobre su vida. La iglesia sufre entonces, sufre persecución en todos los tiempos. Y cuando vamos al capítulo 4 del libro de los Hechos, y vemos allí que la iglesia que está reunida, Pedro y Juan, están unánimes orando, y cuando ellos claman, pues citan el Salmo número 2, que los príncipes se juntaron a una contra el Señor y contra su ungido. Pero sigue el Salmo 4, el verso 27 y 28. Siguen orando. Aquí vemos, el libro de los Hechos. Hechos capítulo 4, verso 27 y 28. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Herodes y Poncio Pilato, ¿sabe qué? No se llevaban entre sí, pero Herodes y Poncio y Pilato ahora se hicieron amigos. Se hicieron amigos por causa de Jesús. Y aún Herodes, cuando trajeron a Jesús delante de Herodes, Herodes se sentía alegre, se sentía contento. Quería seguramente que Jesús hiciera algún milagro. Y le hizo preguntas, pero Jesús no le respondió. Mire, Herodes y Pilato, lo dice acá, Herodes y Poncio Pilato, se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Se unieron, amén, y esto ha sido siempre, ¿no? Siempre habrá oposición. El nombre de Jesús, el verdadero nombre de Jesús, el Cristo que está en las Escrituras, en la palabra, y que ha declarado, el que me ama, mi palabra guardará. Hay quienes tienen a un Cristo, pero no de las Escrituras, no de la palabra. Un Cristo al cual profesan y creen, confiesan con sus labios, pero no guardan su palabra. Si usted ama a Cristo, dice, guardará su palabra. Guardará su palabra. Eso hace que usted sea identificado como un seguidor de Jesucristo. La oración entonces que se estaba haciendo unánimes en una casa, seguramente estaban clamando, citando el Salmo número 2, pero luego avanzamos en Hechos 4, el verso 29 y 30. Y vemos a medida que están orando, han empezado haciendo una oración con adoración, citando el Salmo número 2 con una palabra de profecía, pero luego ya en el verso número 29 dice, ahora Señor, mira sus amenazas, concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios en el nombre de tu santo Hijo Jesús. Ahora ellos comienzan a pedir. Ahora, en una forma específica, dice, Señor, concede a tus siervos que con denuedo hablen tu palabra, o sea, que hablen con poder. Esta era la oración de ellos. Después de que habían recibido el informe de Pedro y Juan, cómo el concilio les prohibió hablar de Jesús, dice ahora en la oración, en esta oración, todos los hermanos, los apóstoles estaban reunidos y le dicen, mira sus amenazas, Señor, pero concede que hablen con denuedo, que hablen con poder tu palabra. Concede a tus siervos, darles autoridad, poder de lo alto. Mientras, verso 30, extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Hay dos peticiones concretas.
Dos peticiones que hablan de poder para hablar la palabra y enseñar, y de que se hagan señales en el nombre de Jesucristo. Cuando vemos entonces esto, compartimos esto en la palabra, vemos que la oración que se hacía era una oración unánime, sí, una oración que tenía fundamento en la palabra, pero era una oración que también pedía cosas concretas, y eran unción, autoridad para predicar, y también poder en el nombre de Jesús para hacer señales, ser milagros. ¿Qué quiere decir? Que los milagros y las señales tenían que continuar, no solamente en el tiempo de los apóstoles, sino aún para estos tiempos. La oración fue concreta. Dos cosas que usted y yo debemos recordar. Debemos pedir siempre: Señor, danos el denuedo y el poder para enseñar tu palabra. Solo con el poder del Espíritu Santo podríamos predicar esta palabra y enseñarla. Y esto no es sabiduría humana, sino es Dios con nosotros dándonos esa palabra. El verso 31, cuando ellos estaban orando, algo aconteció. Algo sucedió en esa casa, en el lugar donde estaban reunidos. Verso 31, y cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados, dice, tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Mire, aquí algo sobrenatural sucedió. El lugar donde estaban congregados tembló, dice aquí el verso 31. Cuando recordamos lo que sucedió en Pentecostés, cuando el Espíritu Santo descendió, dice que vino como un estruendo, como un viento recio, un estruendo, un ruido, como un temblor, y llamas de fuego sobre su cabeza, y hablaron en otras lenguas. Pero aquí, sabe, el lugar tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Fueron renovados completamente. Gloria a Dios. Cuando recibimos el Espíritu Santo, necesitamos ser renovados. Cada día, decirle al Señor: renuévame. Nuevo poder, nueva unción en nosotros. Y ahí dice que allí ellos comenzaron a hablar la palabra con poder. Una visitación de Dios de aquel lugar, porque los que estaban orando allí, ¿sabe qué pedían? Señor, te pedimos que se siga predicando tu palabra en el nombre de Jesús, que sigamos honrando tu nombre, que tu nombre sea exaltado, el nombre de Jesucristo, no sea el nombre de un hombre, sea el nombre de Jesucristo. Dios, conociendo a cada hermano, a cada apóstol reunido ahí, pues el Señor vio: esto me agrada, esta oración me agrada a mí, porque están pidiendo por las almas que se salven, y las almas que se sanen también, que están cautivos por el enemigo. Y entonces dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo, y el lugar donde estaban congregados, que Dios dice, tembló, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Un estruendo, una manifestación sobrenatural sucedió ahí. Eso me recuerda también a Pablo y Silas, cuando estaban en la prisión por causa de la palabra, por causa de traer liberación a una joven que tenía espíritu de adivinación. Fueron puestos en la prisión, pero ellos estaban alabando a Dios, cantando himnos, y a medianoche dice, los presos le oían, pero a medianoche vino un terremoto. Los cimientos de esa prisión se sacudieron, de tal manera
Amén, que las puertas de la prisión se abrieron. Y el carcelero de Filipos se iba a matar. Porque cuando en Roma un carcelero tenía a su cargo unos presos y se iba uno, se escapaba, moría ese hombre. El carcelero se iba a matar, pero allí estaba Pablo y Silas, que le dijeron, no te hagas esto. Aleluya. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Dijo este hombre. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Mire, un estruendo también hubo en ese lugar. Los cimientos se sacudieron. Y volviendo acá al capítulo 4, verso 31, mientras estaban orando, mientras estaban clamando a Dios, los estruendos, dice, un estruendo, el lugar tembló y fueron llenos del Espíritu Santo. Así que todos estos acontecimientos, la iglesia oraba, la iglesia oró. En el tiempo difícil, la iglesia tiene que orar, la iglesia tiene que interceder. Y dice el verso 32, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y de un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenía todas las cosas en común. Verso 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Con gran poder daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Quiere decir que la oración trajo un derramamiento de esa unción, de ese poder, y ellos seguían predicando del nombre de Jesús, a pesar de la amenaza del concilio del Sanedrín judío. La palabra de Dios no está presa. Esta palabra sigue predicándose, sigue divulgándose por todos los medios. Y Dios nos concede, aún en este tiempo, seguir llevando este precioso mensaje. Damos gracias a Dios por esta bendición que Dios nos ha otorgado de compartir esta palabra. Vamos también a orar en este momento y a decirle, Señor, gracias. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por ministrarnos, por hablarnos, por mostrarnos a través de la enseñanza de este día una iglesia que en todo tiempo oraba, en todas circunstancias, en tiempos difíciles, en tiempos de peligro, de amenazas. Dios mío, que nosotros podamos aprender de esa iglesia apostólica, esa iglesia de los primeros siglos. Permítenos, Señor, en esta hora, en el nombre de Jesús, poder recibir esta palabra, atesorarla en nuestro corazón, entender que así fue el principio de esta iglesia que perseveraba en la oración, en el partimiento del pan, en las oraciones y en la comunión unos con otros. Permítenos, Dios mío, tomar este principio de tu palabra para perseverar, para ver el respaldo tuyo, y esa sea, Señor, el arma más poderosa que podamos usar. Gracias, Dios mío. Pídale a Dios que Dios lo levante y que Dios pueda usar su vida, pero usted ore, usted le diga, Señor, que en mi vida haya un espíritu de oración para poder clamar delante de ti. En el nombre de Jesús, te lo rogamos, mi Dios, y te alabamos. Amén y amén. Gracias, le damos a Dios por esta bendición que Dios nos ha concedido, el poder compartir con ustedes este estudio del libro de los Hechos de los Apóstoles, porque la palabra es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino. Dios le bendiga, y también pasamos a esta parte de las peticiones, poder orar y clamar por sus necesidades.
Amén. Dios le bendiga mucho. Amén.